tema del día. Emisión especial de Colombia Hoy Radio, del informativo de la mañana de Colombia Hoy Radio, con el tema de las víctimas. Durante 3 horas vamos a estar trabajando, hemos abordado los temas de las víctimas, lo que viene para adelante, la reconstrucción de memoria y las historias. En algunos segundos vamos a conocer las historias de Germán Roa Bueno, desde Barrancabermeja, y de Luzmila Blandón, en Vigía del Fuerte, víctimas del conflicto, ejemplos de resiliencia y de reconstrucción y de reparación. Bueno, 6:44, nos acompaña a esta hora la directora de la Unidad para la Atención de Víctimas, la doctora Patricia Tobón Yagarí, a quien le damos los buenos días. Doctora, bienvenida a Colombia Radio. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar en este espacio, hablándole al país. Hablándole al país, debemos decir y confesar que estábamos trabajando para que usted estuviera aquí, para hablarle al país desde hace semanas, pero es un placer. Qué mejor momento que este. Nos coincidió. Sí. Y bien, qué mejor momento. Este era el momento para hablar acerca sí. de lo que ha ocurrido con las víctimas. Bueno, doctora, bienvenida, muchas gracias. En las últimas horas nuestros seguidores han escuchado las palabras del presidente Petro, la han visto usted también, ha escuchado sus testimonios en este evento especial, en esta conmemoración del Día para la Memoria y en favor de las víctimas en nuestro país. ¿Cómo va el trabajo en la unidad? Escuchamos al presidente hablando sobre unos temas fundamentales en el tema de la restitución, en el tema de los tiempos, en las inercias institucionales que a veces pues no es tan expedito como se quisiera, pero mucho de donde trabajar. Y nos comentaba usted hace algunos segundos fuera de micrófono que esta vez la convocatoria fue muy amplia en este evento que se hace todos los 9 de abril, porque es el Día Nacional por ley de la Memoria y la Reparación para las Víctimas. Bienvenida. Gracias. Bueno, el día de ayer es la conmemoración nacional del Día de la Memoria y la Solidaridad hacia las víctimas del conflicto armado. Entonces fue un día domingo, el domingo de resurrección, y en este gobierno decidimos diferentes entidades, las que trabajan la inclusión social y la reconciliación, pero también todo el trabajo de atención a víctimas y construcción de paz, en hacer una semana ampliada de reflexiones donde que va del 9 hasta el 14. Está el Centro Nacional de Memoria Histórica, está la Unidad de Restitución de Tierras, por supuesto la Unidad para las Víctimas, que lidera todo el proceso de articulación de la atención a las víctimas del conflicto. Hicimos también en diferentes territorios alianzas con alcaldías, con organizaciones de víctimas, y todo el gobierno nacional, todas las entidades de gobierno están haciendo también lo suyo en esta conmemoración y se han unido con foros, reuniones, reflexiones, campañas también, donde la reflexión sobre el conflicto, que es una realidad, y es que mientras no se dejen las armas, mientras existan personas que sigan alzados en armas, van a existir más víctimas, y por eso la importancia también de que las voces de las víctimas sean escuchadas por el país, y también una reflexión pública hacia la sociedad y hacia esos grupos también. En esta semana las víctimas van a hablar sobre paz, van a hablar sobre no repetición, van a hablar de las reflexiones que tienen, van a hablar de sus historias de vida y lo que la guerra les ha dejado en sus cuerpos y lo que ellas están haciendo desde hace muchos años para reconstruir sus vidas, sus proyectos de vida, pero además ayudarle a otras víctimas y ayudar a construir paz. Entonces creo que su voz es muy importante en estos momentos tan álgidos del país. El día de ayer fue un día muy especial porque las víctimas hablaron sobre la polarización que hay en el país. Este es un país pues que tiene muchos dolores, producto de todas las violencias históricas que como colombianos hemos vivido por generaciones, y todos de alguna manera culturalmente estamos metidos en esa polarización. Y en el marco del conflicto armado esa polarización se profundizó, pero además fragmentó aún más el tejido social, y es algo del cual las víctimas solicitan también que parte
de la dignificación de sus vidas y lo que les ha ocurrido, de la recuperación de sus proyectos de vida, es recuperar ese tejido social, lo que implica que aprendamos a convivir entre personas muy distintas, a quitarnos las estigmatizaciones que tenemos como colombianos de todos los lados, a sentir que esta guerra nos ha pasado a todos y todas y que en la medida en que no avancemos, pues pierde la sociedad, pierde todo el país. Entonces creo que el mensaje y la reflexión de esta semana es muy necesaria para toda esta transición que estamos también liderando y ayudando a contribuir, que es la que nos toca en este gobierno también. Directora, usted viene trabajando ampliamente desde hace muchísimos años con el tema de los derechos humanos, con el tema de las víctimas, raíces en Verachamí, abogada, ha trabajado, repito, desde hace muchos años en este tema. ¿Cómo ve el panorama ahora en este gobierno actual, donde entre otras cosas se ha querido centrar en que las víctimas tengan voz, en escucharlas? ¿Siente que el panorama es diferente, es un poco más alentador, usted que lleva un proceso de muchos años trabajando con víctimas? Bueno, sí, la verdad es que yo venía a estar del otro lado. Yo soy Barima, yo vengo de un territorio indígena donde pues hay más territorio que Estado y por muchos años trabajé defendiendo a las comunidades para que llegaran las escuelas, los hospitales, las vías, caminando 2 días para llegar a una comunidad. Entonces yo sé, porque lo he vivido, esa área rural, pero también en esas áreas urbanas donde no hay agua potable, no hay electricidad, y por mucho tiempo las comunidades, no solamente que viven el conflicto, sino muchas comunidades abandonadas del Estado, porque hay una realidad en este país, hay más territorio que Estado, y en todos los procesos de paz se ha negociado y se ha logrado llegar hasta una parte de este territorio. Sin duda hay un desafío muy grande llegar a todos esos territorios, llegar a construir un estado que reconozca la diversidad de todas las culturas, pueblos y ecosistemas que somos. No es lo mismo hacer gobierno en Bogotá que en las selvas del Guaviare o en el desierto. Esto requiere realmente un desarrollo de la Constitución de 1991 que está toda por desarrollarse. Hay una omisión legislativa histórica, hay unas taras culturales que todavía como sociedad, casi que de las taras, de las herencias coloniales que nos han quedado, que no nos han permitido ser hoy la sociedad que queremos ser, pero tenemos que avanzar hacia allá porque nuestra realidad es selvas, somos mestizos, somos indígenas, afrodescendientes, una cantidad de riquezas y de historias todavía por reconocernos en un país muy diverso, obviamente con posiciones ideológicas distintas, con realidades culturales, geográficas, pero yo creo que esa es nuestra mayor riqueza también, toda esa diferencia. De alguna manera en la cotidianidad podemos vivir con esas diferencias, podemos ir a bailar con esas diferencias, pero irónicamente no somos capaces de convivir en la política y en la construcción, de ponernos de acuerdo sobre aquellos asuntos básicos que como sociedad tenemos que avanzar y hacia allá tenemos que avanzar porque el país nos necesita a todos y todas y las víctimas de este conflicto sí que más, porque si la paz nos interesa a todos, pues más a las víctimas. Y ahí, en esos territorios golpeados por el conflicto, pues realmente tenemos que llegar muchos, el Estado, pero también en solidaridad muchos y muchas colombianas, como llegaron a mi comunidad, a ayudar, a enseñar a leer, a escribir, a organizarnos. En todos esos años de trabajo, yo les digo, tenemos que hacer una institucional menos de papel y más real. Entonces, cuando llego a la unidad de víctimas, pues la unidad de víctimas tiene más de 2.000 anotaciones, pues se volvió una entidad burocrática, centralista, con muchas... ¿no? Paquidérmica. Paquidérmica realmente, y hay una desconexión muy grande entre la atención de la política de víctimas y su conexión con la política de paz, porque uno tiene que reconocer que todos los gobiernos han aportado, y sin desconocer que hay avances importantes y que se atendió, ahí hay también una realidad
y es que hay una ausencia de participación de las víctimas y de las áreas rurales en cómo las instituciones deben atender. Esto yo creo que es profundo en todo el Estado, requeriría casi un diseño. Sí, diseñarlo, volverlo a diseñar, armarlo, revisarlo a la luz de lo que es la Constitución, a la luz de los problemas que tenemos y armarlo. Pero realmente, como dice nuestro presidente, estamos administrando una crisis, es decir, llegamos con una desigualdad desbordada. Dice la Contraloría que requeriríamos 301 billones para enfrentar la desigualdad que hoy tienen, digamos, y la deuda pública con las víctimas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hacer un análisis de los rezagos que tenemos y de lo que podemos hacer en estos 4 años, porque se requieren muchos gobiernos progresistas y se requieren cambios muy profundos, y no solo son 4 años, se requiere realmente una coalición, una mirada a futuro para transformar todo esto. Entonces hemos hecho cosas muy importantes en estos meses. Sí. Doctora Patricia, dentro de toda esa radiografía que usted presenta, pues indudablemente hay que llegar a algo, y es que aquí ha habido un incumplimiento histórico de Colombia como Estado con las víctimas. El Estado le ha incumplido a las víctimas y eso desencadena en desconfianza de las víctimas hacia el Estado. ¿Cómo recuperar esa confianza? En un tema que es histórico. Bueno, yo les voy a contar que yo en el año 2014 estaba en la Minga exigiéndole al Estado, claro, en la UNIC, exigiéndole al Estado como abogada el cumplimiento de sus obligaciones, haciendo reportes a la Corte sobre el incumplimiento de sentencias de las instituciones del gobierno nacional. Y hoy que tengo la posibilidad histórica de estar acá, pues lo que hemos hecho es recoger todos esos diagnósticos y ponernos en un plan para el cumplimiento de esos acuerdos, de esas medidas, y eso implica muchos temas. Primero, recuperar los dineros públicos que han sido usados para infinita burocracia y pago de favores políticos, y es recuperar los bienes públicos realmente para las víctimas. ¿Y eso qué implicó? Pues intervenir el fondo de reparaciones, recuperar bienes, denunciar corrupción, solicitar investigaciones, auditorías y recuperar bienes. Con los dineros que hemos recuperado, indemnizamos por primera vez y en un tiempo récord a 23.000 víctimas y cerramos una sentencia de justicia y paz. Eso es histórico, eso no ha ocurrido en 10 años de lo que lleva la política. Pero ¿qué más hicimos? Nosotros hemos hecho un proceso de participación muy amplio. Eso a los 2 meses digamos, de asumir el cargo, creamos 33 mesas departamentales para que las víctimas participaran en sus propuestas para la construcción de este nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Pero también nos abrimos a las mesas vinculantes, que la unidad de víctimas estuvo en 42 liderando, escuchando las propuestas de las víctimas, pero también reconocimos los derechos a las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras, rom, que esta es una observancia que la Corte Constitucional ha hecho, que los diferentes órganos de control, las víctimas del conflicto armado a lo largo de los 10 años, en el año 2014, cuando se crea la ley 1448, también se crean los decretos leyes étnicos. Estos debieron haber sido reglamentados para que las poblaciones étnicas pudieran acceder directamente a estos derechos de manera diferenciada y lograr una adecuación institucional para atenderlos en esas veredas y en esas realidades geográficas. Pues esto no se hizo a lo largo de los 10 años y nosotros vamos a reglamentar, digamos, esta norma, porque esto fue un compromiso de gobiernos anteriores, pero no hubo después voluntad política. Y este gobierno asumió esa voluntad de avanzar hacia reconocerle el derecho a las comunidades, abrirnos a la participación. Vamos con reformas para las cuales haremos mesas de trabajo con organizaciones de víctimas, obviamente todos los órganos que le hacen seguimiento y monitoreo a la política de víctimas.
fuimos en este plan de desarrollo, en las propuestas, las metas más altas de atención a víctimas de gobiernos anteriores. Vamos con unas metas ambiciosas. Requeriríamos 4.5 billones más y sabemos que esto no supera el rezago, pero hemos acordado como entidades de gobierno darle prioridad en la atención de la oferta a las víctimas, en agua potable, saneamiento básico, electricidad. Hoy muchos territorios que han sido víctimas del conflicto armado no tienen una vía, no tienen agua potable, no tienen electricidad. Entonces uno no puede hablar de la reparación y de la dignidad humana sin lo más básico. ¿Qué comunidad puede vivir sin esto? Sin agua, sin servicios públicos. Doctora Patricia, permítame 3 segundos, vamos a nuestra actualización, como siempre, en punto, en Colombia Hoy Radio, de nuestros titulares, la información en punto, y ya retornamos con usted para seguir conversando sobre lo que está haciendo el Estado para reparar a las víctimas. 7 en punto. Titulares. 7 en punto, acaba de salir el informe del secretario de las Naciones Unidas sobre Colombia. En su informe trimestral sobre la misión de verificación de la ONU en nuestro país, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, destaca los compromisos del gobierno con la paz, que se han seguido poniendo en práctica mediante medidas orientadas a profundizar la implementación del acuerdo final, así como la búsqueda de la paz a través del diálogo con los grupos armados como parte de su política de paz total. Y atención, porque pese a que bajó la intensidad sísmica, las autoridades mantienen la alerta naranja en el volcán Nevado del Ruiz. Prosperidad Social encabezará las obras para concluir la construcción de la Casa Gaitán. 7-1, ya volvemos. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio. 7:01 de la mañana, seguimos conversando con la señora Patricia Tobón Yagarí, quien es la directora general de la Unidad para las Víctimas. Ella es indígena en Vera, abogada y especialista en Derecho Constitucional. En el año 2016, por su conocimiento y su experiencia, hizo parte del equipo delegado de las organizaciones étnicas para la negociación y redacción del capítulo étnico del Acuerdo Final de la Paz en La Habana. Justamente el día de ayer, en una jornada de conmemoración a las víctimas del conflicto armado, hicieron presencia distintas familias de víctimas, entre ellas la de la Fuerza Pública, las familias de los 22 soldados que sufrieron este atentado el 17 de enero del año 2019. Y justamente ellos en este espacio mencionaban su interés de tener una participación en el diálogo con el ELN. ¿Cuál es el objetivo principal que manifestaron, que contaron? ¿Cuáles fueron esas vivencias en el día de ayer? Bueno, yo primero les quiero contar que yo, como todos los colombianos que hemos vivido en una realidad de un país polarizado, fragmentado, estratificado, dividido, donde como colombianos y colombianas vivimos, inclusive habitamos el mismo lugar de trabajo, la cotidianidad, pero no nos conocemos, ¿cierto? Debo decir que esto se ve en las instituciones y obviamente en la unidad de víctimas también se ve. Encontré muchas víctimas estigmatizadas de un lado y del otro. Entonces, de las primeras cosas, porque además esto lo he vivido trabajando, escuchando testimonios en zonas muy afectadas por el conflicto armado antes de estar en la Unidad para las Víctimas, cuando fui comisionada. Ahí pude entender realmente el grado de estigmatización que hay en nuestra sociedad. Tuve la posibilidad de escuchar ganaderos, militares, policías, indígenas, afrodescendientes, campesinos, y la sensación que tenía era la necesidad que tenemos como país de verdad de escucharnos y darnos cuenta de todo lo que nos ha pasado y nos ha ocurrido. Entonces, en la Unidad para las Víctimas de este gobierno del cambio, que es un gobierno para todo el país, de todo el país, para resolver los problemas del país y para aportar en esta transición, nos hemos puesto la tarea de ampliar la escucha sin estigmatización a todos los sectores.
y nos encontramos con que sectores como los ganaderos y los militares también habían estado rezagados de la participación de la escucha, el movimiento sindical en la atención de víctimas. Esto ya dice mucho de lo que somos como país. Entonces hemos hecho un proceso de escucha, de participación, de respeto también y reconocimiento a su dolor, a sus voces, a su historia, a su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación. Y hemos estado trabajando para que sus voces sean escuchadas también y que sean escuchadas y reconocidas también en el mundo, no solamente de ellos, sino de las víctimas. Entonces, este fue un espacio muy impresionante para ellos y ellas, porque era la primera vez que se sentaban víctimas de todos los sectores. De todos los actores, y reconocían también que en ellas había polarización. Cuando terminaron de escuchar sus relatos decían como, nosotros no nos conocemos como país, pero sobre todo esta guerra nos ha afectado a todos y todas, y no somos tan distintos, realmente es más lo que nos une que lo que nos divide. Nos divide sí. El dolor, las heridas que llevamos. Somos un país herido, estamos heridos. Entonces eso no, digamos, esas heridas requieren sanarse, y requieren sanarse escuchándonos, así de sencillo, escuchándonos en muchos temas por primera vez. Entonces estas familias vienen en un proceso con la unidad de víctimas, de escucha, de participación, hablan de muchos dolores, realmente conmueve la historia de ellos. Son jóvenes que creen en la democracia, en las instituciones, participaron para formarse como policías, niños y niñas, de familias colombianas, de familias también humildes, y que perdieron su vida por una bomba que se pone, y además en una escuela, que fue una grave infracción al derecho internacional humanitario. Y que es necesario que su voz se escuche para hacerle una reflexión al país de los costos de la guerra, y cómo una generación de muchachos y muchachas, tanto los que están en la institucionalidad como aquellos que están en el otro lado, de combatientes, perdiendo sus vidas. Estamos perdiendo una generación muy grande, una nación de muchachos y muchachas sumidos en la guerra, sí, que necesitamos sacar. Entonces creo que y rescatar también el valor del esfuerzo de todas las personas que creemos en la democracia. Entonces creo que es importante sus voces para hacer una reflexión pública, y ayer fue algo muy importante porque por primera vez los escucharon las propias víctimas y los escuchó el presidente. Doctora Patricia, el presidente Gustavo Petro también dijo en este evento, lo escuchamos cuando comenzamos esta emisión del Informativo de la Mañana en Colombia Hoy Radio, que también se ha presentado un tema en la unidad de víctimas, lo dijo así, una cartelización, temas también de corrupción a lo largo de los años que se han desarrollado. ¿Cómo va este tema, el manejo, las investigaciones? Y el otro tema, el de los tiempos, que a veces las sentencias de reparación ante la falta de jueces pues demoran décadas. Bueno, yo creo que como país vamos a tener que decirnos muchas verdades necesarias, duras. Nos vamos a tener que poner un poco rojos, pero hay que decirnos muchas verdades. Y una de ellas es cómo las instituciones públicas se volvieron un fortín burocrático, que no piensa en las comunidades, que no piensa en la transformación del país, que se dedicó a pensar en la vida de cómo algunos funcionarios públicos viven de ellas. Y eso es una postura muy egoísta. Ayer, justo el 9 de abril, hay un fragmento de Jorge Eliezer Gaitán, una discusión que da Jorge Eliezer Gaitán sobre cómo este país tiene una postura también centralista, donde algunos funcionarios se dedican a pensar cómo pueden ellos vivir, pero no piensan en cómo ayudar a transformar ese país, y eso es darle la cara, la espalda. Entonces,
la unidad ha sido usada por muchos años para hacer un fortín burocrático. ¿Eso qué hizo? Pues que se volviera toda una entidad paquidérmica muy grande con funcionarios en Bogotá, muy poco con equipos en los territorios. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos achicamos en Bogotá y nos ampliamos en los territorios y vamos a construir también equipos veredales. O sea, nuestra aspiración es tener equipos veredales, pero no equipos veredales que lleguen de otras partes, no, contratar personas de las veredas. ¿Por qué? Porque en los territorios todas las comunidades están organizadas. En todas las comunidades, por muy pobre que sea, todas tenemos un profesional, ¿sí? Y necesitamos, ¿cierto?, hacer Estado con las comunidades en esos territorios. Yo creo que si todas las entidades del Estado tuviéramos una persona contratada de esas veredas, creo que haríamos una presencia más integral del Estado. El Estado no puede ser que todos vayamos de Bogotá hacia las regiones, no, necesitamos reconocer que en las regiones, pues en las regiones se hace con las regiones, se hace con las comunidades. Entonces, tenemos ahora algunos funcionarios en algunas veredas que son la unidad para las víctimas, campesinos, indígenas, afrocolombianos, víctimas. Entonces, creo que la unidad le ha hecho daño. Entonces, toda esa situación política, que no solo es la unidad, son muchas entidades, y esto vamos a tener que reflexionar y cambiar, porque nosotros no podemos transitar a la democracia sin decirnos estas verdades y sin transformarlas, porque si no, no vamos a transformar el país. Los bienes y los recursos públicos se van a seguir quedando en la burocracia centralista de las instituciones y no vamos a lograr llegar a esos territorios. Entonces necesitamos dar ese paso y obviamente necesitamos que todo el mundo trabaje y nos tenemos que romper la cabeza o el coco preguntándonos cómo vamos a hacer la transición económica, cómo vamos a lograr no 24 billones de la reforma tributaria, más de 301 billones para contrarrestar la desigualdad, y eso va a requerir todo un esfuerzo intelectual, de participación, de reflexión en cómo lo hacemos, porque lo requerimos. No lo vamos a hacer obviamente en 4 años, requerimos muchos más años, pero estos 4 años, ya menos, tenemos que aportar decisivamente a encontrar los caminos, a poner cimientos. Doctora, cuando usted dice 301 billones con B, eso es prácticamente el presupuesto anual del Estado. ¿Eso es lo que se necesita para reparar a las víctimas? En este momento es la cifra que nos plantea el Comité de Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento de la Ley de Víctimas. Ustedes saben que la Ley de Víctimas se prorrogó 10 años por incumplimiento, porque están pues casi sin avance las metas. Y nosotros en este gobierno, mira, les quiero decir una cifra para que ustedes sepan. En 10 años de la política, de la implementación de la Ley 1448 y los decretos leyes étnicos que se aprobaron en el 2011, el año pasado que llegamos solo 52 planes se habían formulado en 10 años. Eso ya dice mucho de la voluntad y de los recursos. Esto lo debemos investigar también porque no se avanzó. Y nosotros en solo estos 4 años vamos a hacer, de esos 829, vamos a hacer más de 600. Que es más del 70, 80%. Exacto, del 80%, ¿sí? Y los vamos a sacar, ¿sí? Con menos recursos de los que usaron gobiernos anteriores, con participación y en un tiempo récord, ¿sí?, para que estas comunidades puedan acceder a la reparación. Esto es histórico. Entonces, yo creo que, hombre, nosotros como país tenemos muchas posibilidades, tenemos mucha riqueza, pero también tenemos gente muy valiosa que está al servicio de las comunidades y que hoy estamos en este gobierno, y creo que eso ya en sí mismo, para comunidades de las que yo provengo, es algo histórico. No es significativo. Es histórico. Es histórico y es una oportunidad histórica. Entonces, aquí creo que vamos a
seguramente no vamos a resolver el problema de desigualdad y el rezago, pero contribuimos decisivamente y significativamente en este gobierno a que avancemos en el cumplimiento de la política de atención para las víctimas. Directora, partiendo de esa cifra que usted nos dice y del 70% que se quiere cumplir, ¿cuántas víctimas hay en el país y cuál es el impacto que se quiere hacer desde el gobierno nacional hacia las víctimas? Mira, existe un subregistro bastante alto de víctimas, pero hasta el 28 de febrero de este año se han incluido en el registro único de víctimas a 9.446.572 personas, de las cuales 7.496.170 personas las atendemos en diferentes medidas como entidad. Y debo decir algo, nos abrimos al registro porque en este momento ustedes saben que estamos articulando la política de paz con todo, entre ellas con las víctimas y qué más. Entonces requerimos retomar y hacer todo el ejercicio de articulación porque los acuerdos de paz salieron después de la aprobación del, digamos, este último acuerdo de paz salió después de la aprobación de la ley de víctimas, entonces necesitamos que conecten estas instituciones. Entonces el registro que tiene hoy la unidad de víctimas pues recibe las declaraciones que llegan de la Defensoría del Pueblo, pero el registro debe también revisar cómo va a hacer conexión con otras víctimas que no se registraron y que hoy piden registro para poder acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz, y muy seguramente si avanza este proceso de diálogo, de negociación o de sometimiento a la justicia de otros grupos, pues se van a requerir un registro más fuerte. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos, por ejemplo, que hay muchas víctimas de secuestro que nunca se registraron en la unidad para las víctimas, de desaparición forzada, de tortura, muchas víctimas que siendo menores fueron reclutados y hoy reclaman su condición de víctimas en el marco del conflicto armado, o muchas personas firmantes de paz que entran en el proceso de paz y que luego son amenazados o que son víctimas porque sus familiares fueron asesinados y sus familiares son perseguidos, entonces, pero como consecuencia del conflicto armado. Entonces, esto no cesa, es decir, el registro no disminuye, ustedes lo saben, todos lo sabemos, y es que la no repetición de más hechos victimizantes depende de la construcción de la paz, de la dejación de las armas, que además la obligación no solo es del Estado negociar la paz, es la obligación de los actores armados dejar las armas, porque lo está pidiendo toda la sociedad colombiana. Sí. Todos los colombianos que votaron por este gobierno votaron clamando la paz. Doctora Patricia, uno podría casi que concluir que todo lo que estamos hablando hoy o lo que usted está hablando hoy al país tiene como elemento fundamental visibilizar a las víctimas, y dentro de esa visibilización, que es escucharlas, entenderlas, usted habla en repetidos escenarios de reconocer a las víctimas como sujetos políticos. Háblenos un poquito de eso, de la clave y la importancia que tiene el reconocimiento político de las víctimas para llegar a esa paz total, que es uno de los pilares de este gobierno. Bueno, hay personas a las que les ha tocado el conflicto en este país directamente y hay otras que no. Es decir, hay personas que están indignadas por lo que ven en los medios, pero por su piel ni por su historia ha pasado el conflicto. O sea, no es cierto que a todos, si vivimos en un país en guerra, pero no a todos la guerra les ha tocado, pero a las víctimas sí. Y esas víctimas no solamente vivieron la guerra, sino que en sus testimonios saben contar por qué les ocurrió. Y esos testimonios son muy importantes escucharlos, porque le permite a uno entender cómo se da la guerra, pero también entender por qué se da y entender un país o muchos países que no conocemos y que necesitamos entender, porque la guerra no es de un color o otro color ideológico, es un entramado de situaciones por las que se generan luego estos hechos de violencia. Cuando logras entender, escuchar a todos los actores
y escuchar las voces de las víctimas, te puedes dar cuenta de la necesidad urgente que tiene este país de conocer estos testimonios para entender la realidad que tenemos, que no la estamos viendo, no la vemos en las ciudades. En las ciudades se ve las discusiones políticas, ideológicas, el Twitter. Bueno, me parece también que hay como una narración muy desde las ciudades del conflicto que invisibiliza la realidad que hay y lo que es la guerra y cómo se encarna la guerra en los territorios. Pero lo peor, al no ver esto, no vemos cómo la podemos desinstalar, cómo ayudamos a construir, digamos, un país que ayude a resolver todos estos problemas que tenemos. Si somos un país sumido en la guerra, pues nuestro proyecto de país tiene que estar sumido en la paz. Entonces, es fundamental la participación de las víctimas como actores políticos, es que sus voces sean escuchadas, las necesitamos como sociedad para entender la guerra que tenemos, lo que le hace a las vidas de muchos colombianos que hoy sufren el conflicto armado y lo que les va a seguir haciendo si nosotros no somos conscientes de esta realidad y no nos comprometemos desde todos los lados a la transformación de estas realidades. Directora, usted ha mencionado muchas cosas muy importantes en estos minutos que nos ha regalado aquí en Colombia Hoy Radio. Al inicio hablaba de que los colombianos, pues bueno, somos un país pluriétnico, multicultural, que tenemos muchas diferencias que asimismo nos unen. ¿Cuál es esa importancia justamente de la cultura? Porque es que hemos visto que para muchas víctimas ha sido muy difícil hablar de ciertos procesos y a través del arte, de la música, de diferentes expresiones, saberes, además ancestrales, pues se pueden narrar, pero además se pueden reescribir, contarle a la gente lo que le ha sucedido, pero volver a crear una realidad. ¿Cuál es ese papel tan importante, lo considera usted así, de la cultura para volverse a escribir una historia que esté pensada desde otro ángulo? Mire, la cultura lo es todo. Es decir, no se transforman las instituciones solas. Es la cultura. Cuando una cultura se transforma, entonces se transforma el alcalde, el presidente, los funcionarios. Entonces, yo les explicaba estos días a quienes llevaban muchos años en la Unidad para las Víctimas trabajando, yo les decía, no, es que no es, digamos, no es que este gobierno esté en contra de lo que se ha hecho anteriormente, es que la cultura nuestra en el país ha cambiado, ¿sí? Hace muchos años las mujeres no participábamos, no estábamos aquí, mucho menos los indígenas, ¿sí? Este país, afortunadamente, en medio de tantas contradicciones, adversidades, es un país que se está transformando, es una democracia que se está construyendo y que se está construyendo también en esos encuentros culturales, ¿sí? Y necesitamos esos encuentros culturales, esos diálogos, y requerimos esos diálogos diversos en toda esa pluralidad cultural, étnica, que no es solo folclórica, porque creo que hemos hecho más una visión del folclore que de, digamos, las diferencias que tenemos en la cultura, y es, por ejemplo, los pueblos indígenas tenemos pensamientos económicos, tenemos ciencias, tenemos una historia por narrar. O sea, Colombia es una parte de la historia, por ejemplo, de los pueblos indígenas, o para los pueblos africanos que llegaron acá y que todavía viven acá, sí, o los gitanos, o toda esa mezcla que tenemos de culturas europeas, africanas, indígenas. O sea, hoy nosotros somos un país que de cara a la modernidad estamos llamados a formarlos en la interculturalidad, en la etnoeducación, porque somos étnicos, es decir, tenemos más de 115 pueblos, pero no nos conocemos. Entonces tenemos todavía una narración colonial sobre los indígenas que han subalternizado la relación. Entonces, sí, dicen, por ejemplo, a mí me ve mucha gente y me dice, pero yo, oiga, pero ustedes hablan así, o con las personas negras, afrodescendientes, raizales de Palenquera. Entonces creo que el país tiene, en este momento, es un momento histórico, es un momento que tiene muchos sabores y sensaciones, pero sin duda es histórico, porque es la transformación cultural, sí, y eso se está viendo reflejado en sus instituciones. Doctora Patricia, nos hemos escuchado, el país la ha escuchado, nuestros colombianos seguidores en Colombia y en el mundo, y esa invitación para seguirnos escuchando, llegar a la verdad, a la reparación. Muchísimas gracias por estar en Colombia Radio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Colombia Hoy Radio.